Bien, partiendo de la base de lo que ya dijo Alda, que habló sobre la igualdad y la no discriminación, todo el desarrollo de la jurisprudencia internacional respecto a las mujeres se ha desarrollado sobre una parte de esto. La lógica sería la siguiente. Si somos todos iguales en dignidad y derecho, si por el contrario somos diferentes en la realidad, porque los seres humanos cada uno es único, entonces corresponde al Estado ver cómo cumple sus obligaciones de respetar y de garantizar estos derechos de tal manera que satisfaga la garantía del ejercicio de los derechos a todos y a todas. Esa es la idea que hay detrás de toda la jurisprudencia de la Corte. Porque efectivamente, voy a hablar como me pusieron jurisprudencia internacional, voy a hablar un poco también de las Naciones Unidas, del comité, ¿no? Para esto, solo advierto que la dificultad importante que hay en este tema de las mujeres es primero que la mujer misma se dé cuenta de cuáles son sus derechos y de cómo se lo están violando. Esa es una parte importante que demora el desarrollo de la jurisprudencia, porque no llegan a menudo los casos que podrían llegar por razones obvias. Las mujeres dicen, nadie me va a creer, nadie me va a reconocer, no me van a hacer caso, etcétera, etcétera. Pero eso es el primer punto para que la jurisprudencia pueda desarrollarse. Tengo que declarar lo que yo siento que me está pasando, que yo creo que es una violación, ¿no? Por ahí parte. Entonces, cuando se produce ese reconocimiento, recién nace la posibilidad del derecho de recibir protección judicial. Porque sin la protección judicial no tenemos derecho. O sea, si no tenemos un apoyo jurisprudencial y de los jueces, es imposible que los derechos puedan ser realmente garantizados, porque las garantías no son solo las de los tribunales, naturalmente. Las garantías las tiene que dar el Estado en todas sus ramas por la vía de políticas públicas. Pero la última instancia donde debe definirse el derecho son los tribunales, y allí solo se puede llegar cuando las mujeres tengan conciencia de que son derechos de ellas. Digo esto porque en la Corte Interamericana lo que se veía siempre era, primero, todas las que iban a declarar, o digamos la abrumadora mayoría eran mujeres. Las que reclamaban eran mujeres, pero nunca reclamaban por sus derechos, sino que los derechos del marido o los derechos de los hijos. Y todas las cosas horribles que les habían pasado a ellas no las tocaban. Y eso la Corte no recibió un caso de mujeres, sino que realmente de mujeres, sino que hasta Castro. Antes prácticamente no había habido nada, había habido víctimas mujeres, pero no había casos de discriminación por el hecho de ser mujer, ¿no? Que los había habido, pero que no estaban detectados, no estaban denunciados, no estaban reclamados en tanto tales. Entonces, ¿qué pasó en las Naciones Unidas? Fíjense cómo funciona la jurisprudencia internacional. Primero que nada, naturalmente, la jurisprudencia internacional trabaja con los estados. O sea, supervisa la conducta de los estados, no de las personas, de los estados. Entonces, la primera manifestación clara de la existencia de los derechos humanos es la Declaración Universal. Y esta era una declaración general, una declaración universal que hablaba de todas las personas. Nadie puede ser privado o todas las personas tienen derecho a. Es decir, era universal. Sin embargo, apenas nacida las Naciones Unidas, vino de alguna manera una segregación de las mujeres. Se crea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se crea la Comisión para la Condición Jurídica de la Mujer.
que hace las veces de Comisión de Derechos Humanos, pero respecto a las mujeres. Esa es la primera segregación, que trae consecuencias, naturalmente. Primero era una subcomisión, una comisión, después ascendió a comisión, pero nunca tuvo los mismos derechos, las mismas funciones, digamos, la misma autoridad que tenía la Comisión de Derechos Humanos, y segundo, las pocas que podría haber desarrollado no se atrevían a desarrollarla. Vino entonces una especificación, que fue la Convención de la CEDAW, a la que se ha referido Alda, que lo que hizo la Convención de la CEDAW no le dio derechos humanos a las mujeres, sino que les dijo a los estados, mire, cuando uno tiene una ciudadana que es una mujer, esto es lo que usted tiene que hacer para garantizar sus derechos. Ese es el valor máximo que tiene la CEDAW, ¿no? Decir, cuando uno es mujer, estas son las cosas que hay que protegerle. Y hay que protegérselas en el espacio público, hay que protegérselas respecto de terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino, primero, esta convención recordó que las mujeres eran seres humanos. No es que nunca hayan dejado de ser seres humanos, pero realmente lo recordó. Segundo, inició la idea de una relectura de los derechos humanos en los tratados generales. De ahí nació después esta obligación, esta observación general 28 de la que mencionaste tú, que se realizó mientras yo estaba en el Comité de Derechos Humanos. La idea fue decir, a ver, ¿cuáles serían las maneras en que el Estado debe proteger los derechos humanos de las mujeres? Y ahí aparecieron infinidad de cosas. Por ejemplo, la prohibición de las mujeres en ciertos países árabes, que a salir de sus casas sin un hombre que las acompañara, que fuera de su familia. Y el comité dijo, ¿qué es esto en términos de derechos humanos? ¿Qué es esto? Es una violación de la libertad personal, eso es lo que es. Y entonces empezó el comité a decir este tipo de cosas. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Esa es una violación del derecho a no ser torturado o ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces empezó a poner nombres de derecho a las cosas que sucedían a las mujeres y que estaban invisibles. Entonces CEDAW inicia esta relectura de los derechos, ¿no? Pone además el tema en la agenda nacional e internacional. Los estados empiezan a preocuparse de la existencia de las mujeres. Por otro lado, galvaniza a las mujeres a la acción a través de esto. Define la discriminación contra la mujer, como decía Alda, y por lo tanto lo que hace es explicitar cuáles son las consecuencias de la obligación de garantizar los derechos humanos de la mujer. Y todo esto se resume en términos de lo que esto influyó en otros órganos generales en la obligación, en la observación general 28 del Comité de Derechos Humanos. Después vino una época de la integración de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, a la norma general. Algo que en las Naciones Unidas se llamó gender mainstreaming, o sea, volver el género al cauce principal del río. Y empieza a haber una serie de políticas de las Naciones Unidas incorporando, que es lo otro que incita al Comité de Derechos Humanos para hacer esta observación general. Se le dijo, bueno, pero las Naciones Unidas está empeñada en poner el tema de las mujeres en el cauce principal del río, del cual nunca debieron haber salido. Lo que pasa es que nunca habían entrado realmente en términos efectivos. Y empieza este gender mainstreaming y ahí se empiezan a evaluar las implicaciones para hombres y mujeres de cualquier actividad en las Naciones Unidas. Saber si yo doy un préstamo, ¿qué significa esto para las mujeres y qué para los hombres? ¿Por qué a lo mejor debería preferir este proyecto en vez de este otro? Basado en qué es lo que le pasa a las mujeres, por ejemplo, todos estos préstamos que daba el Banco Mundial sobre puentes, cosas estructurales, estructuras que a lo mejor la mujer necesitaba más que el hombre.
todo lo que tenían que viajar las mujeres con sus bultos arriba de la cabeza para llegar al río a lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer la mujer como un ser humano, por lo tanto un ser humano que tiene derechos. Y lo que hace es también a través de esta palabra gender mainstreaming es utilizar el concepto de género, del cual también habló Alda, y ver cómo las normas y su aplicación, sobre todo, obedecen a prácticas culturales y no al derecho mismo muchas veces, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos en general, las normas son neutras. Yo tomo cualquier derecho humano y no encuentro normas que sean solo para hombres. Pero cuando se aplica la norma, tal como dice Alda, ¿qué es lo que pasa? El imaginario del juez o del administrador público que desarrolla una política pública es el de un hombre. Además, blanco, además, con algún grado de educación, etcétera, todas las cosas de las cuales ya oyeron. En la Corte Interamericana, esto fue lo que motivó al desarrollo de la jurisprudencia en que se incluyó a la mujer como un miembro de la raza humana. Las mujeres empezaron en la comisión ya a entrar, no por el hecho de que, estoy hablando ya de los años 90, la primera vez que empiezan las mujeres, o 80, las mujeres a ser tomadas en cuenta por la Comisión Interamericana, fue en realidad en 1994. Ahí se nombró un relator de mujeres. Y se nombró el relator porque había habido una convención de Viena donde las mujeres habían tenido una participación inmensa. Mucha gente dice, ahí nacieron los derechos humanos de las mujeres. La verdad que no, nacieron junto con los de los hombres, pero no se les aplicaba, ¿no? Y esto impulsó a la OEA a llamar la atención de la Comisión y decirle, mire, ¿qué está pasando con las mujeres? Piensen ustedes que la Comisión se creó el año 1960, que la Comisión había desarrollado un instrumento que se llamaba los informes por países, donde tomaba un país y miraba todo lo que pasaba en ese país, todas las cosas negativas para los derechos humanos y hacía un informe que se publicaba. Nunca en esos informes aparecieron problemas de mujeres, nunca. A pesar de que ustedes lo saben, tú lo sabes, ¿qué pasaba en los años 60 y 70 con las mujeres? La sociedad conyugal. Cuando yo era joven, yo no podía salir del país sin permiso de mi marido. No podía salir. Y eso era casi en todos los países latinoamericanos. Pero la Comisión nunca hizo ninguna alusión a estas discriminaciones que eran de derecho. No eran de hecho, eran de derecho en nuestros países. Recién en el 94, después de la Convención de Viena, la Comisión recibe el llamado de la OEA y nombra un relator para las mujeres. Y este relator empieza muy tímidamente a reconocer por primera vez en el informe sobre Haití, a reconocer los problemas de las mujeres y empieza por lo más grosero, digamos, por la violación de las mujeres en los conflictos. Para decir que la violación de las mujeres en los conflictos es una violación de la integridad personal, pero solo en los conflictos. Si miramos ahora todo lo que ha hecho la Comisión Interamericana en el tema de mujeres es infinito, es decir, esto del principio no es nada, pero han pasado 20 años desde la primera vez que empezó la Comisión a hablar de las mujeres, ¿no? Y la Comisión es del año 60, o sea, son 54 años. ¿Y qué pasaba con la Corte? Lo que pasaba con la Corte es que
solo puede manejar, solo puede conocer de asuntos que le hayan sido enviados o por la comisión o por un Estado. Ningún Estado le ha llevado nunca nada a la comisión. Una vez trató a la Corte, trató de llevarle un caso, pero ese caso ya había sido presentado por la comisión, así que tampoco tuvo ninguna incidencia, digamos. La que presenta los casos ante la Corte es la comisión. Y la comisión no mandaba nunca casos de derechos humanos, que tuvo muchos. Incluso ya en la época empezó a tener casos de todo tipo. Por ejemplo, los casos de María Eugenia Morales con el problema de las normas del Código Civil. Honduras era, me parece. ¿Honduras era? Guatemala, era Guatemala. Del Código Civil, que sostenía que la mujer no podía ir a trabajar sin permiso del marido y tenía que probar prácticamente que primero cuidaba la casa y los niños, solo después podía pensar en ir a trabajar. Y estoy hablando no de los años 20, no, estoy hablando de historias muy recientes. Ese caso no llegó nunca a la Corte, pasó años en la comisión hasta que llegaron a un arreglo amistoso. Hay un caso de Chile, de la sociedad conyugal, de una mujer que quiso vender una propiedad de su dominio que había sido heredada de su padre y que no podía hacerlo sin permiso del marido, que se había ido hacía muchos años, que ella no tenía idea de dónde estaba siquiera. Su alternativa era pedirle permiso al juez. Entonces ella denunció esto ante la comisión, pero los obstáculos que tuvo en la comisión para que ese caso pudiera verse fueron inmensos. Hay que agotar los recursos internos antes de llegar a la comisión. Entonces, cuando el problema está en una ley, ¿qué recurso interno se puede agotar salvo la inconstitucionalidad de la ley? Pero ningún particular puede llegar a demandar que se declare la ley inconstitucional a menos que esté en un caso en que se quiera aplicar la ley. Y ahí puede haber la posibilidad de que llegue a ser decidida o examinada la constitucionalidad. Pero en este caso no era posible. O sea, la señora no tenía caso, no tenía un juicio, no tenía nada. ¿A quién iba a demandar? No tenía modo. Y se le dijo esto a la comisión, pero la comisión dijo no. Agoten algún recurso, pero agoten. Entonces hicieron, no me acuerdo que fue un recurso de inaplicabilidad, no sé cómo lo hicieron. Por supuesto que les fue mal y entonces con eso ya les permitieron. Pero después empezaron innumerables intentos de la comisión misma por llegar a un arreglo, a una solución amistosa. Pasaron años en esto. Y si yo pregunto hoy día qué pasa con la sociedad conyugal en Chile, todavía los bienes de la mujer heredados durante el matrimonio no son de disposición de la mujer, sino que tiene que firmar también el marido. Hasta el día de hoy. Han pasado 20 años de este caso. O sea, les doy una idea de las dificultades en el propio sistema internacional que viene de la cultura. ¿Cómo le voy a decir a un Estado que está discriminando a las mujeres? Eso es muy feo. No se hace eso, ¿no? Y así por delante. Hubo un caso también que tampoco, ninguno de estos casos llegó nunca a la Corte. Un caso de una violación en Bolivia, en que también la comisión tramitó, no sé qué pasó con ese caso, era X contra Bolivia, no sé qué pasó, era una violación, estaban las pruebas, en primera instancia habían condenado a la persona porque estaba identificada completamente la persona, en segunda instancia la absolvieron. O sea, había innumerables violaciones de debido proceso ahí. Además de la discriminación, no pasó en definitiva nada, ¿no? Recién, después de los años 2000, empieza la comisión a ponerle mucho empeño a esto, ¿no? Y a través de sus casos individuales empieza a coger casos de violación y empiezan los informes por países a reconocer el tema de todo tipo de violación de derechos humanos, no solo la violencia, sino que todo tipo de violación de derechos humanos en sus informes por país.
Estos son los antecedentes con los cuales se llega a la Corte, ¿no? Entonces, la jurisprudencia de la Corte está limitada por los casos que le llegan. Y esos casos son violencia, o sea, integridad personal. Eso es lo que le llega a la Corte. Le han llegado 4 casos, yo creo que, no sé si estará disponible el Centro de Derechos Humanos, del cual yo era directora, hizo una traducción al castellano de un artículo que escribió una exalumna mía, que está en inglés porque lo escribió y fue publicado en Estados Unidos, sobre los casos que había recibido la Corte que podrían haber sido casos de aplicación del principio de no discriminación, casos que la Corte no lo vio tampoco, ¿no? Hay un famoso caso, el caso de Loaiza contra Perú, en que Loaiza era una mujer que hacía clases de literatura en una universidad y fue acusada en la época de Fujimori por una alumna de ella como terrorista. Ahora, las leyes del antiterrorismo en Perú en esa época eran terribles. O sea, bastaba una acusación, la persona era detenida un año entero incomunicada. Incomunicada, tenía 1 hora diaria para salir al patio. Después de 3 o 4 meses podía tener una visita. Y esta mujer pasó mucho tiempo entre medio de todos los otros detenidos como terroristas, que eran todos torturados. En el caso de las mujeres, todas eran violadas. Y llegó el caso a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana utilizó para evaluar la prueba, utilizó el caso de los primeros casos, el caso de Velázquez Rodríguez, que es el caso que viene también de un desaparecido, en que la Corte sentó las bases de cómo iba a utilizar las normas de la evaluación de la prueba, diciendo que no eran lo mismo que en los tribunales nacionales. Primero que nada porque no era un tribunal penal, la Corte no es un tribunal penal. Entonces dijo, mire, hay una abrumadora cantidad de personas que pasaron por estas cárceles, que fueron torturadas con el llamado el submarino y la palanca y qué sé yo, la infinidad de modos que tiene el ser humano cuando quiere usar su perversidad, ¿no? Y por lo tanto, esta señora que estaba en esas cárceles y estaba acusada de eso, ella tiene que haber sido objeto de estos mismos tratos. Pero cuando llegó a la violación, donde había también, pero abundante prueba, tal cual como había la de los palos y de los intentos de ahogo, etcétera, dijo, la naturaleza de esta violación es tan diferente que se necesitan más pruebas. Y no admitió la violación, no lo admitió nomás. Este fue el primer caso de la Corte. Después hubo varios otros que no les voy a contar porque ni sé cuánto rato me queda. 20 minutos, ya. Bueno, entonces empieza toda una etapa que está ya después de los años 2000. El 2004, el 2004 yo creo, en que aparece un caso que es el caso de Plan de Sánchez contra Guatemala, que fue una masacre de una aldea, pero una masacre, en que no había casi hombres en la aldea porque los hombres se habían ido y asesinaron mujeres y niños, y ancianos, por supuesto, las ancianas que estaban ahí. Y una de las cosas que se dijo por los peticionarios fue que algunas de estas mujeres habían sido violadas. Y si quedó alguna sobreviviente, porque primero las violaron, después las metieron, le prendieron fuego, qué sé yo lo que no hicieron, pero aún así ha quedado más de una sobreviviente.
Entonces, nadie se había preocupado de la violación y habló de eso una perito que era la perito psicóloga, para decir qué es lo que pasaba con toda la gente que había estado en Plan de Sánchez y de los familiares para ver cómo se la podía reparar, ¿no? Porque la Corte otorga reparaciones de todo tipo. Entonces, habló de la violación de las mujeres. Y yo, porque quería dejar en la copia escrita de esto, le dije, quisiera que me dijera cuál es el plus de sufrimiento de la mujer que presenció esto, pero que además fue violada. Entonces ella me dijo, mire, su marido la rechaza, su comunidad la rechaza, si es soltera se tiene que ir de su aldea, porque no, la cultura de ellos no acepta esto, está manchada. Y nosotros quisimos hacer una reparación especial. Y este fallo ha sido criticado porque no hicimos una reparación especial. Pero nos fue imposible saber cuáles eran las mujeres, porque ninguna quería su nombre ahí. Ninguna quería su nombre ahí, por razones obvias. Porque eran indígenas de una comunidad donde eso significaba el destierro, ¿no? El destierro. Después vino el caso de Castro Castro, que era una cárcel en Perú, una cárcel que tenía una sección de mujeres y decidieron, según dicen las autoridades peruanas, decidieron cambiar de lugar a estas presas, llevarlas a otra prisión. No encontraron nada mejor que empezar esto dinamitando una muralla. Bueno, dinamitaron esta muralla y en la otra sección estaban los hombres que se dieron cuenta y se armó un verdadero combate ahí, ¿no? Donde murieron muchos. Y mucha de la gente que salió con las manos en alto de esa prisión, los abatieron saliendo. Es decir, hubo una cantidad enorme de muertos, muchos heridos, y entre ellos mujeres. Llegaron las mujeres al hospital, donde solo había personal militar masculino y tenían que estar desnudas en las camillas tapadas con una sábana. Se les hicieron inspecciones vaginales por hombres que no eran enfermeros ni eran médicos, que no usaban ni siquiera guantes. Y la abogada de estas mujeres, que ella también había estado en Castro Castro, era una de las ex prisioneras de Castro Castro que había pasado por esto, utilizó la Convención de Belén do Pará, que es una convención que se parece en sus propósitos a la CEDAW, pero es distinta a la CEDAW, ¿no? Porque es una convención para la prevención, penalización y erradicación de la violencia contra la mujer. Utilizó la Convención de Belén do Pará y por primera vez en la Corte Interamericana aparece primero la palabra género, ¿no? Y la idea de que hay violaciones que son violaciones en razón del género, como por ejemplo, a las mujeres tenían que ir a baños que estaban con las puertas abiertas con un hombre, con el guardia, ¿no? Como por ejemplo, que no podían, las mujeres cada 15 días les repartían los artículos personales de limpieza u otras cosas, y las mujeres necesitaban a veces sus compresas en otro momento, y no se las daban. Entonces andaban las mujeres llenas de sangre paseándose por los pasillos, porque no tenían con qué protegerse. Y todo esto hizo que la Corte reconociera el término género, aplicara para la violación las definiciones de Akayesu, que es una sentencia de la Corte Penal de Ruanda, que es mucho más amplia que la estrecha que teníamos nuestros países. No sé cuántos han cambiado estas definiciones, estas tipificaciones del delito de violación. Y se dijo, por ejemplo, que
las inspecciones vaginales a las mujeres eran equivalentes a una violación. Debían ser castigadas como una violación. Y por lo tanto el Estado debía ser hecho responsable por esta infracción, violación de la integridad personal de estas mujeres por este motivo. Pero dijo otra cosa que tiene mucho que ver con lo que Alda estaba hablando, que es la idea de que no es posible que las obligaciones del Estado se cumplan igualmente para todos, o sea, con el mismo contenido. Y cuando las mujeres hablan de especificación, que yo lo he oído muchas veces hablar de especificación de los derechos de las mujeres, yo creo que no es especificación de los derechos de las mujeres, es especificación de las obligaciones que tienen los Estados para garantizar el ejercicio a todos, sin discriminación. O sea, la no discriminación se dirige a los Estados, no se dirige a que las mujeres u otros discriminados tengan que probar nada. Es el Estado el que tiene que decir, a ver, aquí tengo yo una población con mucha gente diferente, quiero saber qué grupos puedo hacer yo de estos, cuáles están siendo, en la realidad, están siendo vulnerados sus derechos, y en base a eso yo voy a decidir cómo los garantizo. O sea, yo ni siquiera, a mí no me gusta hablar de las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas parecen ser parches que uno pone para que se llegue a una igualdad. Pero nunca se va a poder llegar a una igualdad puesto que somos todos diferentes. O sea, yo no puedo tratar a los discapacitados de la misma manera que trato a los que no tienen discapacidad. No puedo tratar a los indígenas de la misma manera que trato a los que no son indígenas. La Corte, de hecho, está haciendo eso. De eso se tratan los avances de la Corte. En los indígenas, por ejemplo, hizo una nueva redefinición del término propiedad. Y dijo que nada en la Convención sostenía que la propiedad era la propiedad individual, que podía haber una propiedad colectiva, ¿no? Es decir, ese es el trabajo que están haciendo los tribunales internacionales en este momento. Bueno, después de Castro vino un caso que yo creo que es muy señero en esto, que es el caso de las mujeres de Juárez. ¿Cuánto me falta? Es que se acabó la batería. ¿Alguien sabe cuánto es? Se acabó la batería. 10 minutos, ya. El caso de Juárez, que se llama Campo Algodonero, entre paréntesis, se llama González y otras, pero se le conoce por el caso de Campo Algodonero, es de 3 víctimas, de la cantidad enorme de víctimas en la ciudad de Juárez, que eran hechas de alguna manera desaparecer, y de repente con el esfuerzo de los familiares eran encontradas, ¿no? Todas a menudo mutiladas, con signos evidentes de haber sido torturadas, sobre todo en las partes sexuales, ¿no? Y llegó este caso a la Corte Interamericana. Este caso se resolvió el 2009. Y en Campo Algodonero, la Corte por primera vez utiliza todo lo que había dejado sembrado en el primer caso que tuvo, que era Velázquez Rodríguez, que era el caso de desapariciones. Y es decir, en los casos que utilizó después también para la violencia política, ¿no? Y este caso se le aplicó a estas mujeres, esta jurisprudencia se le aplicó a estas mujeres diciendo que cuando había una situación donde había un contexto de violaciones de un tipo masivo, una misma violación que se repite y se repite y se repite, aunque no fuera hecha por el Estado, aunque no se pudiera probar que fuera hecho por el Estado, se hacía responsable el Estado por su omisión de haber investigado, de haber prevenido y de haber sancionado a los culpables. Y esto que se venía aplicando a la violencia política desde el primer caso de la Corte, por primera vez en el 2009 se aplica un caso de violencia contra las mujeres, ¿no? Que, por eso digo, este caso es algo que ha sentado
un pilar que hasta ahora no se ha movido. Este pilar sigue intacto. La Corte ha seguido teniendo muchos casos y esto ha sido respetado. Porque claro, cada 6 años cambia la membresía de la Corte. Cada juez tiene sus ideas también. O sea, la interpretación puede ser muy cambiante, porque las palabras son dinámicas y vivas, pues. Entonces, lo que uno pensaba en el 2000, ahora ya en el 2014, no, si no, veamos la moral nomás, ¿no es verdad? ¿Qué era la moral en el 1900 con lo que es la moral hoy día? O sea, todo cambia, y una de las cosas importantes que aprenden los jueces en la Corte es cómo se interpreta una norma de derechos humanos, que se interpreta primero pro persona, es decir, de todas las interpretaciones posibles, la que se usa es la que más favorece a la persona. Segundo, es una interpretación dinámica, porque no se atiende solo más bien no se atiende a la voluntad del legislador, como diríamos en nuestros países, para los efectos de las leyes. No, lo que se quiere saber es que hay un núcleo en cada derecho que puede ser violado de distintas maneras y que el derecho tiene que evolucionar. Entonces, algo que por ejemplo, este artículo sobre la libertad personal. A nadie se le habría ocurrido decir que la libertad personal amparaba a las mujeres africanas que no les permitían salir de su casa sin permiso del marido, ¿no es verdad? Uno piensa en la cárcel. Siquiera con algún esfuerzo empieza a pensar en las instituciones psiquiátricas o en los internados. Y la norma es una libertad personal para todos, bajo toda circunstancia. Entonces, esto es lo que se llama la interpretación dinámica, ¿no? Que aplica a la Corte Europea, que aplica al Comité de Derechos Humanos y que aplica a la Corte Interamericana. Una interpretación que hizo, por ejemplo, en la Corte Europea, que se estableciera una violación del derecho al domicilio, a la privacidad del domicilio, porque había toda una sección en un pueblo en España donde ingresaban gases pestilentes que además traían consecuencias físicas. Gracias. Entonces, la interpretación dinámica es lo que hace posible todo esto, ¿no? Lo otro que hizo Campo Algodonero es detallar los requisitos de la investigación en este tipo de casos que son masivos, ¿no? Dijo, primero, bueno, debe haber debida diligencia, que yo lo había dicho respecto de muchos casos. Segundo, hay que investigar a la luz del contexto. No se puede investigar, estoy hablando ahora del derecho del Tribunal Nacional, no puede investigar sin tomar en consideración que hay todo un sinnúmero de violaciones similares. Entonces yo no puedo tomar esto y circunscribirme cuando investigo a los hechos de este caso, sino que tengo que ver, bueno, ¿qué pasa en el Estado que hay 100 o 200 casos iguales? ¿No? Tercero, en las garantías de no repetición y en la reparación, también la Corte tomó en consideración que estos actos eran sistemáticos en México, cosa que México había reconocido. México había dicho, este es un país machista, y había ido a la CEDAW donde había ya hablado de esto. Y claro, cuando llegan unas denuncias por 3 niñas que son pobres, que son muy jóvenes, una de ellas era menor de edad, que trabajan en las maquiladoras, y llega una denuncia de la mamá diciendo desapareció, señora se fue con otro. En Chile nos acordamos de Alto Hospicio, ¿no? Con este caso. Se fue con otro, a lo mejor se drogó, quién sabe, 48 horas antes no hacemos nada.
en una circunstancia en que ya habían desaparecido muchas niñas, igual, de la misma manera. Entonces, la Corte dice, no, si hay ese antecedente, lo que tiene que hacer el Estado es de inmediato, pero de inmediato iniciar la investigación. Punto 1. Porque cuando desaparecían, todavía podían prevenir que las torturaran y que las asesinaran. Estaba eso pendiente, ¿no? Entonces, el propio día que aparece una denuncia y le dice, a ver, ¿de dónde es la niña? Es maquiladora, es pobre, es niña, es joven. El tribunal inicia, pone en movimiento todo su aparato, no solo el tribunal, la policía, todo, para encontrarla. Porque el destino de esas niñas es que las torturen y las maten, ¿no? Esto es lo que aparece en Campo Algodonero. Y lo último que quiero decir, porque voy a quedar aquí, es que lo otro novedoso que tiene este caso es que en las garantías de no repetición, que son garantías para otros, naturalmente, no son para las víctimas, ni para los familiares de las víctimas, sino que son para el futuro. Les dijo, mire, para terminar con la discriminación, yo no puedo decir que la reparación está en que se vuelva al estado natural que tenían las cosas antes de. Esta tiene que ser una reparación realmente restaurativa. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es educar en género a los agentes del Estado. Y esta educación no puede ser solo que los hagan repetir los artículos de un tratado. Tienen que llegar a percibir la discriminación, a percibirla tanto la discriminación como las consecuencias para los derechos humanos de las mujeres que tiene esta discriminación. Recién entonces se puede hablar que alguien ha sido educado en no discriminación. Y esto no es un curso de una vez, tiene que ser un curso permanente y por los primeros 3 años la Corte va a supervisar una vez al año que si esto está pasando o no. Ahora, no sé cuánto realmente México ha cumplido, no lo sé, porque nosotros, cuando yo era miembro de la Corte, yo tenía claro que yo no tengo imperio. Yo no puedo poner a un Estado en una situación de obligarlo a cumplir. Los únicos que pueden hacer eso son los propios personas que están dentro de la jurisdicción del Estado, ¿no? Que utilicen todas estas herramientas para impulsar los cambios internos, porque en realidad la única verdadera garantía la da el Estado. La jurisdicción internacional es ex post y muy tardía. Aquí voy a quedar. Gracias.